Queremos darles la bienvenida y desear una bendición divina para su día y para la semana de todos los que nos escuchan. Es un verdadero privilegio compartir este espacio con nuestra audiencia para realizar un nuevo análisis detallado. Así es, un saludo enorme a todos. Es un placer estar de vuelta en esta mesa, para, meternos de lleno en los textos. Totalmente. Y la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es sumergirnos en uno de los textos más monumentales de la historia antigua y de la teología. Me refiero al capítulo 3 del libro del Éxodo. Un capítulo inmenso. Inmenso, exacto. Y para hacer esto con la rigurosidad que se merece, nos vamos a apoyar intensamente en las notas, los contextos históricos y los comentarios profundos que nos brindan tanto la Biblia de Estudio Holman como la Nueva Almeida actualizada. Que son herramientas fantásticas para esto. Lo son, porque este es un texto que, a nivel cultural, la verdad es que mucha gente siente que ya domina, pero en realidad esconde unas capas de significado que son verdaderamente asombrosas. Tienes toda la razón sobre esa percepción cultural. Porque es muy común que cuando mencionamos Éxodo 3, la mente de cualquiera viaje directamente a la historia clásica que nos enseñaron en la infancia. Claro, el desierto, la zarza ardiendo. Ajá. Un desierto, un arbusto que está en llamas y un hombre que se sorprende al verlo. Asumimos que conocemos la trama y simplemente pasamos de largo. Ya lo damos por visto. Exacto, pero cuando realmente nos detenemos a leer lo que señalan estos textos de estudio, nos damos cuenta de que este capítulo no es simplemente un relato sobre un milagro visual. Sino que va mucho más allá. Muchísimo más. Es, de hecho, un tratado sumamente denso sobre la identidad divina, sobre la tensión entre el poder humano y la soberanía de Dios, y sobre cómo se define la verdadera naturaleza de la vocación. Es el momento fundacional donde se establecen las bases de cómo el ser humano va a entender su relación con lo sagrado de ahí en adelante. ¡Guau! Y para entender ese momento, creo que tenemos que entender quién es el hombre que está parado frente a ese arbusto. Porque el contexto previo lo cambia todo, ¿no? Lo cambia por completo. Sí, porque las fuentes de estudio hacen un desglose de la vida de Moisés que me pareció fascinante. Divide su trayectoria en 3 etapas muy marcadas. Tenemos esta idea general de Moisés como un líder nato desde siempre, pero la realidad de sus tiempos y sus procesos es muy distinta. Es una observación clave. Las notas de estudio le saltan una simetría que es casi matemática en la biografía de Moisés. Su vida, de 120 años en total, se divide en 3 etapas exactas de 40 años cada una. O sea, unos bloques de tiempo larguísimos. Muy largos. Los primeros 40 años los pasa en Egipto. Es criado en la corte, rodeado de riqueza, de poder y recibiendo la mejor educación del imperio más grande de su época. Todo el esplendor posible. Exacto. Pero luego, tras un asesinato y su huida, los siguientes 40 años, es decir, de los 41 a los 80 años de edad, los pasa en el exilio absoluto, en la tierra de Madián, trabajando como un simple pastor de ovejas. Totalmente olvidado por el mundo. Olvidado y anónimo, ajá. Y los últimos 40 años, de los 81 a los 120, son los que pasará en el desierto guiando a la nación de Israel. O sea que en este punto exacto del relato, justo aquí en el capítulo 3, estamos hablando de un hombre de 80 años que lleva 4 décadas enteras en el anonimato total. Así es. Es fuerte pensar en eso. Y es en esta rutina diaria de pastor que él lleva a su rebaño al lado oeste del desierto hasta llegar a un lugar que el texto llama Horeb. Ahora, aquí hay un detalle geográfico que siempre genera un poco de confusión. A veces escuchamos Horeb y a veces escuchamos Sinaí. ¿Qué nos dicen las Biblias de estudio sobre esto? Es una excelente aclaración para hacer. Para no enredarnos con la geografía, las notas de la Biblia Holman explican que Horeb y Sinaí son términos que se usan de manera intercambiable a lo largo de los textos antiguos. Se refieren a la misma región montañosa o al mismo pico. Ah, perfecto. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Pero hay un recurso literario bellísimo aquí. El narrador llama a este lugar el Monte de Dios antes de que Moisés siquiera vea la zarza.
O sea, ya le está dando el título por adelantado. Exactamente. Esto es una anticipación, un presagio literario de los eventos masivos que van a ocurrir en ese mismo pedazo de tierra en el futuro, específicamente cuando toda la nación de Israel acampe allí más adelante para recibir la ley. Claro. Moisés no tiene ni idea en ese momento, pero está pisando el escenario del futuro pacto más grande de la historia de su pueblo. Qué increíble pensar que está caminando sin saberlo sobre lo que pronto será el centro neurálgico de toda su civilización. Y bueno, todos los que nos escuchan conocen la escena icónica que sigue. La zarza que arde en llamas, pero que no se hace cenizas, no se consume. La imagen clásica. Sí, pero no nos quedemos en la anécdota visual. Lo que las notas de estudio señalan es quién está dentro de ese fuego. El texto menciona al principio que se le aparece el ángel del Señor, pero luego parece cambiar de sujeto. ¿Cómo debemos entender a esta figura? Lo fascinante aquí es cómo las escrituras utilizan este título específico. En el Antiguo Testamento, cuando vemos la frase «el ángel del Señor», no estamos hablando de un mensajero celestial común con alas. No es un querubín o un serafín maimal. No, para nada. Las notas teológicas nos indican que esta figura frecuentemente actúa, juzga y habla con la autoridad absoluta de Dios mismo. Está tan íntimamente identificado con el Creador que el texto literario no tiene ningún problema en intercambiar los términos de un momento a otro. O sea que los usa como sinónimos en la misma escena. Exacto. Comienza diciendo que el ángel se apareció. Pero, unos versículos más adelante, cuando la voz sale del fuego, el texto dice directamente, Dios lo llamó. ¡Wow! Y supongo que el elemento del fuego tampoco es una coincidencia decorativa, ¿cierto? Definitivamente no. Históricamente, en el contexto bíblico, el fuego es la representación visual más contundente de la presencia, la pureza y la actividad de Dios. Es un elemento incontrolable que ilumina, que purifica y que consume. Y que marca un respeto profundo. Sí, y es un preludio visual de lo que veremos más adelante, como con la enorme columna de fuego que guía a los israelitas en sus noches por el desierto, o el fuego sagrado en los altares del tabernáculo. Claro, va estableciendo un patrón, y la primera interacción que sale de ese fuego es súper específica. La voz lo llama por su nombre directamente, Moisés, Moisés, y le da una orden tajante. Le dice que no se acerque más y que se quite las sandalias de los pies, porque el lugar donde está parado es Tierra Santa. Una orden muy directa. Sí, y para nuestra mente occidental moderna, quitarse los zapatos puede parecer más bien una cuestión de comodidad o de no ensuciar la alfombra, pero obviamente hay algo mucho más profundo operando aquí. Mucho más profundo. Las notas de estudio de la Nueva Almeida actualizada hacen una distinción que es vital aquí. Ese pedazo de suelo en el desierto de Madián no tiene absolutamente nada de especial por sí mismo. No es tierra mágica. Exacto. Las rocas y la arena no tienen una cualidad intrínseca o sagrada de fábrica. Ese lugar es Tierra Santa pura y exclusivamente porque la presencia de Dios está allí en ese preciso momento. Es la presencia lo que cambia el entorno. Totalmente. La santidad no emana de la tierra, emana del Creador. Y la instrucción de quitarse las sandalias era una señal fundamental en las culturas del antiguo Medio Oriente para demostrar respeto, una distancia reverencial y sumisión absoluta. Es como reconocer que uno está entrando en la sala del trono de un rey supremo, pero en medio de la nada, en pleno desierto. Es una analogía perfecta. Reconoces tu propia indignidad y te despojas de la protección que te da tu calzado para estar completamente vulnerable ante la santidad. Es un principio tan poderoso y duradero que, generaciones más tarde, vemos al sucesor de Moisés, a Josué, recibiendo exactamente la misma instrucción. Cierto, antes de la batalla. ¿Se le pide que se quite el calzado antes de la batalla de Jericó? Es la confirmación visual de que quien gobierna y da la victoria en ese territorio no es el líder humano, sino la presencia divina. Me encanta esta conexión con Josué. Ahora, justo después de establecer esta reverencia absoluta, Dios se presenta. Y me llama la atención que no empiece recitando sus atributos cósmicos. No dice algo como, soy el arquitecto de las galaxias o soy el creador del universo. No, elige algo mucho más relacional. Exacto. Dice algo muy familiar. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué elegir esta carta de presentación tan específica y genealógica para un hombre que está asustado en el desierto?
Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que es exactamente lo que Moisés necesitaba escuchar en ese momento. Pensemos un segundo en el estado psicológico de Moisés ahí. Un hombre de 80 años, exiliado. Ajá. Lleva la mitad de su vida entera sintiéndose como un forastero, un fugitivo escondido en el desierto. Probablemente pensaba que las historias de sus antepasados hebreos eran solo mitos de un pasado muerto. Historias que no tenían nada que ver con su realidad actual. Exactamente. Entonces, al presentarse como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios le está diciendo algo muy claro. Le dice, no soy un espíritu local de esta montaña, ni una nueva deidad extraña que acabas de descubrir en un arbusto. Soy el autor de una historia que empezó mucho antes que tú. Le está dando un contexto. Le está estableciendo una continuidad histórica enorme, y al hacerlo, le está devolviendo a Moisés un ancla de identidad. Le recuerda a qué familia, a qué linaje, y sobre todo, a qué promesa pertenece. Bueno, vamos a desempacar esto, porque esa promesa viene acompañada de un diagnóstico duro de la realidad. Dios le dice a Moisés que ha estado prestando mucha atención, ha visto la aflicción de su pueblo allá en Egipto, ha escuchado sus clamores por causa de los capataces y conoce de cerca sus sufrimientos. Es un Dios profundamente atento al dolor. Sí. Y luego de eso, lanza el plan maestro. Dice que los va a liberar del imperio y los va a llevar a una tierra buena y ancha, a una tierra que emana leche y miel. Esta frase de la leche y la miel la hemos escuchado 1000 veces en la cultura general. Pero las Biblias de estudio detallan lo que realmente significaba en la economía dura de esa época, ¿verdad? Así es. Porque mana, leche y miel nos suena a pura poesía hoy en día, a una metáfora bonita, pero las notas explican que la miel en este contexto antiguo muy probablemente no era la miel de abejas que conocemos. ¿Ah, no? No. Lo más probable es que se refiera a un jarabe muy denso y dulce extraído de los dátiles y de otras frutas que eran muy abundantes en la región. O sea, un indicador real de riqueza agrícola. Exacto. Representaba una productividad excepcional en la tierra. Pero hay un análisis de contraste aquí que es simplemente fenomenal. Las fuentes señalan la gran diferencia, a nivel geográfico y de supervivencia, entre Egipto y la tierra prometida de Canaán. En términos de cómo cultivaban sus alimentos día a día. Exactamente en eso. Egipto era la gran superpotencia del mundo antiguo, el granero del mundo, básicamente. Pero su agricultura dependía enteramente de la irrigación artificial. Del río Nilo, claro, del Nilo. Los egipcios tenían que canalizar el agua del río con un enorme esfuerzo humano, con sistemas de riego y, por supuesto, con muchísimo trabajo esclavo constante. En contraste total, la tierra de Canaán era una región montañosa y dependía casi exclusivamente de las lluvias estacionales para ser fértil. Geográficamente esto obligaba a un cambio de mentalidad que era absoluto. ¡Wow! O sea, pasar de vivir en Egipto a vivir en Canaán no es solo un cambio de código postal para ellos. Es pasar de depender del esfuerzo humano, de los canales y del Nilo, a tener que mirar al cielo y depender de que Dios realmente mande la lluvia a su tiempo. Lo has resumido perfectamente. Es un cambio drástico de depender de la economía predecible de un imperio tiránico a vivir en una dependencia diaria, confiada y vulnerable en la provisión directa del Creador. Es una transformación económica, sí, pero sobre todo es una transformación profundamente espiritual. Totalmente. ¿Qué perspectiva tan reveladora nos dan esos contextos? Pero claro, ante la presentación de este plan titánico, Moisés tiene una crisis. Y sinceramente creo que es la reacción más lógica del mundo. Su primera duda ante la zarza se resume en una pregunta directa. ¿Quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una duda genuina. Y hay que darle toda la razón a Moisés aquí. Imagínate la escena. Eres un pastor de ovejas jubilado que huyó por un asesinato hace 40 años, que además se sabe que no es un gran orador, y de repente te piden que entres caminando al palacio del líder militar y político más despiadado de la tierra para darle exigencias. Es humanamente absurdo. Es una pregunta cargada de un realismo brutal por parte de Moisés. ¿Quién soy yo? Moisés está mirando su propio currículum, evaluando sus habilidades actuales y sabe perfectamente que no califica para el puesto. 0 calificaciones. Le da una charla motivacional. No le dice, Moisés, eres mucho más valiente de lo que crees, ni le recuerda que su antigua educación militar o política en la corte egipcia finalmente va a ser útil.
Dios no intenta fortalecer la autoestima de Moisés en lo más mínimo. No le infla el ego. Para nada. Simplemente le da una garantía inamovible. Yo estaré contigo. O sea, el éxito de toda esta misión imposible no tiene absolutamente nada que ver con las capacidades, el talento o la valentía de Moisés. O en el mensajero. Moisés no necesita ser el hombre más capaz de la tierra. Solo necesita estar acompañado por el Dios verdadero. Eso es muy poderoso. Y eso nos lleva a la segunda gran objeción de Moisés. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la conversación abandona lo logístico y entra de lleno en las profundidades de la teología y la filosofía. Así es. Moisés dice algo como, de acuerdo, voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envió. Pero si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y uno desde el siglo XXI se pregunta, ¿por qué los israelitas necesitarían saber un nombre específico antes de aceptar ser liberados? Esto plantea una pregunta importante sobre el entorno cultural de aquella época, que a veces perdemos de vista. Hoy en día usamos los nombres simplemente para distinguir a una persona de otra en una multitud, como una etiqueta. Pero en el antiguo Medio Oriente, la cultura estaba completamente dominada por el politeísmo y el panteísmo. O sea, dioses por todos lados. Exacto. No solo tenían docenas o cientos de dioses diferentes, sino que creían que lo divino habitaba en la naturaleza misma. Los egipcios tenían un dios para el sol, un dios para el río, una diosa protectora con forma de rana, dioses en forma de toros. Un panteón enorme e ineludible. Totalmente ineludible. En ese contexto histórico, conocer el nombre exacto de una deidad era indispensable para entender su carácter, su jurisdicción, su función y sobre todo para poder invocarla correctamente en rituales. Claro, necesitaba saber a quién le estabas hablando. Ajá. Y los hebreos llevaban 4 siglos enteros sumergidos en esa cultura visual, material y religiosa, viviendo como esclavos. Si Moisés llegaba simplemente diciendo su Dios los va a liberar, era absolutamente imperativo que ellos supieran exactamente quién era ese Dios frente al abrumador panteón egipcio que veían todos los días. Necesitaban credenciales. Y la respuesta que Dios le da a Moisés rompe con todos los esquemas de la antigüedad. No le da un nombre asociado a un elemento de la naturaleza como el dios del viento o la montaña. Le responde con una frase, yo soy el que soy. ¿Qué nos explican las herramientas de estudios sobre el idioma original de esta frase que, siendo sinceros, suena casi como un acertijo? Los eruditos de ambas Biblias, de estudio que estamos revisando, dedican páginas enteras a este momento exacto. Porque es, sin exagerar, el pináculo de la revelación de la identidad de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo original la frase es Eye, Asher, Eye. Eye, Asher, Eye. Exacto. Lingüísticamente, la palabra Eye es la primera persona del verbo hebreo que significa ser o llegar a ser o existir. Al identificarse a sí mismo como yo soy el que soy, Dios está haciendo una declaración de autoexistencia absoluta. Autoexistencia. Sí, piénsalo de esta manera. Los dioses egipcios de los que hablábamos tenían historias de origen muy detalladas en su mitología. Nacían, tenían padres, algunos incluso morían o eran derrotados. Y sus poderes dependían de algo externo. Claro, el dios del sol necesita el sol para ser relevante. Si apagas el sol, desaparece. Exactamente esa es la idea. Pero este Dios que le habla a Moisés está diciendo, yo no dependo de absolutamente nada ni de nadie para existir. Yo soy la realidad inmutable, el creador que no fue creado, su característica definitoria, su esencia misma es simplemente ser. ¡Wow! Y las fuentes aclaran que esta revelación está vinculada directamente al nombre propio más sagrado de Dios en todas las Escrituras, que es Yahweh, ¿verdad? Así es, están íntimamente conectados. Mientras Dios se refiere a sí mismo hablando en primera persona y diciendo, yo soy, la palabra Yahweh, que por cierto solemos ver traducida como Señor, todo en letras mayúsculas en nuestras Biblias, se deriva de la tercera persona de ese mismo verbo hebreo. O sea que cuando nosotros leemos Señor en mayúsculas, Estamos leyendo Yahweh. Por lo tanto, cuando el pueblo hebreo dice Yahweh, en realidad están declarando Él es o el que hace existir. Es un memorial eterno, repetido en cada oración, de que su Dios es la fuente inagotable de toda la realidad y de toda existencia. ¿qué peso tiene esa palabra? Y hay un dato sobre esto en las notas que de verdad me dejó con la boca abierta.
Hacen un puente directo entre este momento en el desierto ardiente y el Nuevo Testamento. ¿Cómo se traduce esta inmensidad del yo soy cuando pasamos a la época de Jesús? Es una conexión teológica absolutamente brillante. Mira, siglos antes de Cristo, cuando las escrituras hebreas se tradujeron al griego antiguo en una obra inmensa conocida como la Septuaginta, los traductores se enfrentaron a un problema. Tuvieron que buscar una palabra griega equivalente para traducir el sagrado y reverenciado nombre de Yahweh. Un desafío de traducción gigante. Gigante. Y eligieron usar la palabra griega, Kyrios, que significa Señor. Lo verdaderamente asombroso de esto es que esa es exactamente la misma palabra cargada ya con todo este peso histórico de eternidad, de autoexistencia y de poder absoluto que los autores del Nuevo Testamento utilizarían más tarde para declarar la identidad divina de Jesús de Nazaret. O sea que no es un título de respeto casual. No, para nada. Cuando el Nuevo Testamento llama a Jesús Señor, cuando dice que Jesús es el Kyrios, está invocando directa e intencionalmente a la zarza ardiente y al yo soy. Es una línea de continuidad teológica inquebrantable a través de miles de años de historia bíblica. Es simplemente majestuoso cómo se conectan los textos. Ahora, bajando de esa altura teológica impresionante a la arena política de polvo y barro de Egipto, Dios le da a Moisés su estrategia de salida. Y cuando uno la lee por primera vez, suena casi tímida, ¿no? Suena muy modesta al principio. Sí, porque Dios le dice que reúna a los ancianos de Israel y vayan juntos al rey de Egipto a pedirle que los deje hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a su Dios. ¿Por qué empezar con una petición tan moderada? ¿Por qué solo 3 días? ¿Y por qué específicamente irse lejos, al desierto? Porque es una estrategia diplomáticamente muy astuta, pero también es profundamente protectora para el pueblo. Las fuentes nos explican que, históricamente, pedir unos días libres para realizar festividades religiosas era una petición común y considerada razonable para los grupos de trabajadores o esclavos en el antiguo Medio Oriente. Era parte de los derechos laborales de la antigüedad, por así decirlo. Algo así, sí. Pero el detalle crítico de pedir ir al desierto era una necesidad absoluta de seguridad nacional para los israelitas. Los sacrificios que ellos debían hacer a Yahweh involucraban animales muy específicos, típicamente vacas, becerros o carneros. Ajá. Y para la cultura egipcia dominante, ciertos toros y carneros no eran simples animales de granja, eran la encarnación literal de sus dioses principales, como Apis o el dios Hnum. O sea que hacer un altar y sacrificar ceremonialmente a esos animales en medio de una ciudad egipcia llena de gente. Habría sido el equivalente a la blasfemia máxima. Hubiera provocado disturbios letales instantáneos. Hacer esos sacrificios frente a los ojos de los egipcios habría sido una ofensa imperdonable a su cultura y religión, lo que seguramente habría desatado una masacre inmediata contra los esclavos hebreos. Claro, los hubieran linchado ahí mismo. Exacto. Así que la petición de ir a la soledad del desierto tiene un sentido práctico, cultural y de supervivencia innegable. Entiendo perfectamente la precaución ahora. Pero aún así, aunque la petición esté formulada de manera diplomática y cuidadosa, el solo hecho de pararse frente al monarca sigue siendo una locura desde la perspectiva humana. Lo es. Y lo fascinante aquí es la ironía suprema que los comentaristas destacan en esta escena. No podemos subestimar quién era el faraón en ese momento. El hombre más poderoso del mundo. Y no solo eso. En la cosmovisión egipcia, él no era solo un político muy influyente o un rey de sangre azul. Era literalmente considerado un dios encarnado caminando sobre la tierra. Era el centro absoluto del orden cósmico para ellos. Un dios en la tierra. Ajá. Y de repente entra a su lujosa corte un pastor de ovejas de 80 años, que es tartamudo, que no tiene un ejército que lo respalde, que no tiene riquezas, y en nombre del dios invisible de la clase obrera esclavizada, le exige a este dios rey que deje ir a su mano de obra gratuita. Considerando el poderío militar y arquitectónico inmenso de Egipto, es el choque definitivo. Es el choque definitivo. Es el Dios fabricado por los hombres, lleno de orgullo, siendo confrontado cara a cara por el Creador real que existe por sí mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto para el desenlace? Porque Dios es muy claro con Moisés desde el principio.
Le advierte que el faraón no va a ceder fácilmente ante esta petición diplomática. Requerirá que Dios extienda su mano y golpee a Egipto con maravillas y plagas. Una demostración de poder necesaria. Sí, pero Dios le promete a Moisés que cuando finalmente salgan de esa tierra, no lo van a hacer con las manos vacías. Y aquí llegamos a una instrucción que, a la mente moderna, le puede sonar a un atraco orquestado por la divinidad. Es un pasaje controversial para muchos hoy. Totalmente. Dios le dice a Moisés que cada mujer israelita debe pedir a su vecina egipcia objetos de plata, objetos de oro y ropa de valor. Espera un momento. ¿Acaso Dios les está ordenando cometer un robo masivo a sus vecinos antes de huir a medianoche? Bueno, vamos a desempacar esto, porque suena fuerte. ¿Cómo justifican o explican las notas de estudio esta escena tan peculiar? Es una excelente pregunta. Si conectamos esto con el panorama general del texto, el lenguaje específico utilizado en el hebreo original elimina cualquier idea de un robo menor o un engaño de vecinos, y lo eleva a un acto masivo de justicia cósmica. Justicia cósmica. Sí, la Nueva Almeida actualizada señala que el verbo hebreo que se utiliza habitualmente en este pasaje para describir cómo los israelitas despojaron a los egipcios de sus riquezas es exactamente el mismo verbo técnico que se usa en contextos militares. Ah, un término militar. Un término 100% militar. Se usa para describir el saqueo de los cadáveres y la toma de los campamentos enemigos en un campo de batalla después de una gran victoria. Es un vocabulario estrictamente de guerra. Entonces, ¿qué significa esto para los israelitas? Que están tomando literalmente los botines de una guerra en la que ellos mismos no tuvieron que levantar ni una espada. Israel, que no es más que una nación de fabricantes de ladrillos oprimidos y maltratados, saldrá de Egipto como un ejército triunfante que ha derrotado y despojado por completo a la superpotencia más letal del planeta. Wow. Pero el detalle más humillante para el orgullo del imperio egipcio es que la batalla no la libraron los hombres hebreos con espadas o lanzas. La libró Yahweh con plagas. Él peleó por ellos. Y para rematar la humillación del imperio, los comentarios subrayan que este saqueo militar, este botín de guerra, lo realizan las mujeres. Las personas que tradicionalmente, en esa cultura y época, no eran combatientes. Exacto. Las amas de casa, simplemente hablando con sus vecinas, son las que recolectan pacíficamente los despojos del imperio caído. Es una reversión total y absoluta de las estructuras de poder del mundo humano. Es político, la verdad. Y no es un accidente de último minuto. Todo esto es el cumplimiento exacto, al pie de la letra, de una profecía y una promesa inquebrantable que Dios le había hecho a Abraham siglos antes. Específicamente en el capítulo 15 del libro del Génesis, donde le prometió que su descendencia sería esclava en tierra ajena, pero que al final saldrían de allí con grandes riquezas. Dios demuestra que no tiene mala memoria. Es simplemente extraordinario ver cómo encajan perfectamente todas las piezas a través de los siglos. Para ir resumiendo nuestros hallazgos de este análisis detallado, hemos caminado a través de la vida fragmentada y exiliada de Moisés hasta llegar a ese momento crucial en el monte Horeb. Un viaje fascinante. Sí, y hemos aprendido que la verdadera santidad exige que nos despojemos de nuestro propio orgullo y nuestras defensas, representados visualmente en esas sandalias, frente a la presencia ineludible del Creador. Hemos explorado la profundidad teológica e insondable del Yo Soy, de un Dios que no depende de absolutamente nada para existir y que es la fuente inagotable de todo lo real, y cómo ese título retumba a través del tiempo hasta la llegada de Jesús como Señor. Así es. Y finalmente, hemos visto cómo este creador orquesta una ironía perfecta, despojando al imperio más arrogante del mundo antiguo a través de un grupo de esclavos pacíficos que salen victoriosos. Es un texto que destruye por completo nuestros paradigmas modernos sobre lo que significa realmente el poder. Y, para dejar a nuestra audiencia con algo más en que pensar durante el resto de su semana, me gustaría plantear una reflexión final. Una que surge de la naturaleza misma de ese nombre revelado en el desierto ardiente. Adelante, te escuchamos. Esto plantea una pregunta importante para nuestra vida diaria. Si la característica esencial y definitoria de Dios es simplemente ser el gran yo soy, el presente continuo perfecto, para quien no existe un pasado que se desvanece ni un futuro inalcanzable, ¿cómo debería impactar esto nuestra propia psicología humana? Es una gran pregunta.
¿Cómo debería aliviar nuestras ansiedades y temores crónicos sobre un mañana incierto si sabemos y confiamos que la realidad suprema, quien sostiene el universo entero, ya está habitando plenamente en ese futuro al que nosotros tanto le tememos? Qué tremenda reflexión para procesar, para masticarla bien y llevarnos esa verdad en el corazón a lo largo de los próximos días. Les agradecemos inmensamente a todos por habernos acompañado en esta exploración tan reveladora a través de los textos antiguos. Ha sido un tiempo excelente. Ha sido un privilegio enorme compartir estas verdades con todos ustedes. Esperamos de verdad que este conocimiento profundo les brinde nuevas perspectivas, mucha fortaleza y mucha paz en sus vidas cotidianas. Dios bendice a todos los oyentes.